qué tan líder latinoamericano fue Hugo Chávez, porque decía el profesor Chamiz que quizá no lo era tanto como él creía. ¿Era un líder latinoamericano? ¿Era el más importante líder de América Latina o no lo era y más bien era el gran líder en los medios de comunicación? Tuvo cierta figuración, por ejemplo, en todas las cosas que tenían que ver con socialismo y Cuba, Chávez estaba ahí y tenía cierta figuración, pero en mi opinión no fue un líder como lo fue Lula, por ejemplo, en su tiempo, o como incluso lo ha sido Cristina Kirchner en Argentina. Creo que Chávez ha tenido una preponderancia mucho más ideológica que en la política regional en sí misma. Creo que él se ha destacado más por el lado ideológico y por su cercanía con Fidel Castro. Ahora, eso sí, te quería mencionar, Juan Carlos, que evidentemente es muy pronto para juzgar el legado de Chávez, ¿no? Pero yo quería ver qué ha pasado con Venezuela a partir de los números. Cómo estuvo Venezuela en 1998, previo al gobierno de Chávez, y cómo está Venezuela ahora. Entonces estuve revisando unos números hoy por la mañana del Banco Mundial y la UNESCO. Y por ejemplo, el profesor lo decía, la inflación está en un 22%. Hubo un descenso de la inversión extranjera de 2.9% en 1999 a 1.7% en 2011 del Producto Interno Bruto. La participación de la fuerza laboral bajó de 52% a 46%. La producción de petróleo bajó de 3.2 millones de barriles de petróleo al día en 2008 a 2.5 millones actualmente. Entonces, en ese sentido, en el sentido económico, y mucha gente está diciendo esto hoy en día en el sentido económico, de las cifras económicas, el legado de Chávez es un poco paupérrimo. Dejó a Venezuela en una situación problemática. Pero desde el punto de vista social también hay cifras interesantes que tienen que ver con la UNESCO. Por ejemplo, la mortalidad infantil en el 98 estaba en 20.3 por 1000 nacidos y hoy está en 12.9 por 1000 nacidos. La educación, 48% de la población podía acceder a educación secundaria en el 98, 72% puede acceder hoy en día. En ese sentido, la figura de Chávez sí tuvo una repercusión positiva en Venezuela. Entonces, en ese sentido, es como tú lo decías, un líder controversial y de mucho contraste, negativo y positivo. Y la pobreza, profesor Chami, se redujo del 23,4% en 1999 al 8,5% en el 2009. Sí, que no es sostenible esa reducción de cambiar los precios de petróleo, como ya le sucedió a Venezuela a posteriori de la gran crisis de petróleo, como sucedió en los 80. Hay muchos estudios interesantes que comparan la política exterior de Chávez con la de Carlos Andrés Pérez durante el boom petrolero, que eran muy parecidas y un uso muy similar de los recursos del petróleo. Respecto al liderazgo de Chávez, bueno, sí, hay un aspecto litúrgico, hay un aspecto teatral. Yo ya casi, mirando los informativos, uno ya casi imagina una ópera, ¿no? Hugo Chávez, similar a Evita. Este aspecto de redención, cuasi religioso de líderes de esta naturaleza. Eso sin duda, y eso seguirá estando. El único futuro para el chavismo como identidad política es consolidar un partido político e institucionalizarse, porque Chávez no va a gobernar. Y su figura no va a gobernar, embalsamado o no, no va a gobernar. ¿Y si será que Nicolás Maduro, tratando de mantenerse en el poder, logrará construir ese partido político del chavismo? Veremos, ¿no? Veremos. Hay una interna política dentro del chavismo de la cual sabemos muy poco, casi menos que la condición médica de Chávez y su agonía. Hay un área gris constitucional que, claro, es una constitución escrita a la medida de una persona, ¿no? Bueno, en 30 días deben llamar a elecciones. Las elecciones deben ocurrir dentro de 30 días o la fecha de las elecciones debe ser comunicada en 30 días. En fin, un sinnúmero de, si se me permite, de macondos en este escenario político donde el poder bajo Chávez ha sido algo privado, un activo privado, posesión del líder, y que él lo ha ejercido a voluntad, a discreción, y ahora eso se terminó. Y ninguno lo va a poder ejercer de la misma manera, y la otra opción después de esto es una importante dosis de inestabilidad política ante la imposibilidad de gobernar, dado este escenario complicado dentro del chavismo, una oposición que ahora vuelve a fragmentarse tal vez, que se la ve menos unida que hace 6 meses o un año,
Y todo esto alimentado por el cambio del ciclo del petróleo, que siempre ha cambiado, que no es más cuestión de ver los grandes ciclos de los precios de los commodities, de los productos, de los recursos naturales, el petróleo fundamentalmente. ¿Y qué le ha pasado a Venezuela en los 80, cuando el precio del petróleo cambió y los precios favorables fueron desfavorables, en este contexto macroeconómico ya de por sí muy complicado y con menos recursos? Chávez tuvo muy buen sentido de la oportunidad para morir, porque entonces muerto ahora sí será un mito. Muerto en el poder con un deterioro económico como se avisora en Venezuela en los próximos 3 o 4 años, sería mucho menos mito de lo que va a ser a partir de ahora. No existe duda de que Chávez, por la enfermedad que afrontó, ya no sabemos qué tipo de cáncer tenía, pero era un cáncer, no existe duda que él sabía que iba a morir en corto tiempo. Es imposible que sus médicos no le hayan informado respecto a cuál era su expectativa de vida con el cáncer que tenía. Entonces, él tomó la decisión conscientemente de postularse nuevamente a la reelección en Venezuela y él tomó la decisión de morir como presidente. Y eso va a afectar, vamos a ver de forma positiva o negativa al país, pero ese fue el último legado, en cierto sentido, que Chávez le entregó a Venezuela, morir como presidente.